Y creo que les voy a hablar del último semestre hasta el que he llevado ahorita, ¿no? De quinto Ajá, semestre. dale. Pues este semestre ha sido complicado por la situación que todos hemos vivido, ¿no? Esto de Sí, el traslado de llevar materias en presencial y luego tenernos que cambiar a materias en línea. Pero ha sido un semestre con materias que he disfrutado mucho, en especial dos materias, ¿no? Una se llama teoría de grupos y la otra es tópicos de variable compleja. Aquí llevé, bueno, teoría de grupos, estadística, tópicos de ecuaciones diferenciales, tópicos de variable compleja y una materia que se llamaba teoría de grafos. Esas fueron mis materias de este semestre. Por mucho, la que más me gustó es teoría de grupos. Otra vez tuve la oportunidad de que esta materia nos la dio el maestro Pedro y para mí es la materia que más me ha gustado hasta ahorita de la ¿De materia. qué O sea, trata esa? Yo he llegado a ver trabajos de esos en congresos, por ejemplo, en el que fue el año pasado ahí en la facultad, y estaba, o sea, no, estaba muy avanzado, no lo entendía. Más o menos de qué es. bueno, ok, teoría de grupos, pues lo que viene a hacer es estudiar eh, un nuevo, pues como un nuevo concepto, una nueva definición en matemáticas, que es esta de grupos. Y pues grupos, en matemáticas a veces definimos como nos inventan. Hay una plática en matemáticas que no quiero entrar a detalle ahorita porque también sería un tema aparte de si las matemáticas las creamos o las descubrimos. Pero bueno, Futuro video. sí, Futuro video, sí. eso podría ser después. Pero cuando encontramos o descubrimos algo o lo definimos, hay veces que no, como todo esto está en la imaginación, todo lo que estudia las matemáticas, hay que dejar eso bien claro, no son cosas de la realidad, a diferencia de la física. O sea, la física tiene la ventaja de que todo lo que estudia, bueno, la mayoría, voy a hablar en casos más generales, sin entrar a cosas cuánticas o cosas así, la mayoría de las cosas son cosas observables que podemos definir mediante el método científico. Pero en matemáticas hay cosas que, o sea, la definición es complicada porque no puedes definir en base a nada porque no existe nada como eso. Y a veces, por ejemplo, cosas tan sencillas como una línea, pues nosotros no la imaginamos y la podemos dibujar, pero ese dibujo ni siquiera es una línea porque tiene dimensión, bueno, tiene dos dimensiones porque está ligeramente ancha y pues bueno, la dimensión de la longitud. Y se supone que la línea tiene una sola dimensión y no soy capaz ni siquiera de imaginarme cómo se debería de ver una línea con una dimensión. Pensamos en un punto, también pues un punto ni siquiera tiene dimensiones, entonces ¿cómo se debería de ver? Entonces a veces es difícil definir a veces este tipo de cosas en matemáticas y nuestra mejor solución es definirla en base a cosas que debe de cumplir. Es como decir, sabes que no sé qué es una línea, pero debe cumplir estas cosas. Algo así pasa en grupos. O sea, un grupo se define como un objeto o un conjunto unido a una operación binaria que debe cumplir ciertas cosas. En particular son 4 cosas las que debe cumplir. Debe cumplir que la operación sea cerrada. Voy a ser un poquito técnico, nada más para ser claro. Que la operación sea cerrada, a grandes rasgos, significa que si opero dos elementos del conjunto, caigan otra vez dentro del conjunto, ¿no? Ya sea bajo la operación que hayamos definido. La segunda propiedad que debe cumplir es que sea asociativa. Esa la conocemos la mayoría, o sea, que sean asociativos es como que si opero dos cosas y luego con otra tercera, es lo mismo que operar la primera operada con las otras dos. Lo dije ahí un poquito al aire, pero es la misma asociatividad que conocemos de los números, de los números reales. Sí, sí, es la misma Que que tenga, aprendes en la prepa o en la secundaria. sí, y nada más que a veces estos nombres nos confunden, ¿no? Sí. Como que no lo recordamos. Ujú. Luego los otros dos son también propiedades muy comunes, que exista un elemento neutro. Este elemento neutro significa que si para cualquier elemento del conjunto lo operas con el neutro,
y te vuelve a dar el mismo elemento del conjunto, ¿no? Algo así como el 0 vendría a ser en los números reales, como que decir 2 más 0 pues es igual a 0, ¿no? Entonces Bajo la eso es suma. como un elemento neutro, y que para cada elemento del grupo exista su inverso. Y igual, su inverso no es más que encontrar un elemento que operado con su elemento nos dé el elemento neutro. Los números reales, por decir otra vez un ejemplo, sería como 1 más menos 1, pues nos regresa al 0, ¿no? Que es el elemento neutro. Entonces, si encontramos un conjunto y una operación que cumplan estas cosas, eso es un grupo. Y la motivación de estudiar estas cosas es porque pues justamente los reales cumplen los axiomas o las propiedades de grupo, pero no solamente, o sea, uno piensa, bueno, existirán más cosas que tal vez no sean números, o tal vez sí sean números, pero de diferente manera. Eh, o sea, eso es lo que tienen las matemáticas. Trata de encontrar algo, un patrón, y lo abstrae y trata de encontrar las propiedades que cumple eso. Por ejemplo, los números reales cumplen eso. ¿Habrá algo más que los cumpla? Pues sí, también los cumplen las matrices, o también lo cumplen los racionales, o también lo cumplen los números módulo X cosa, ¿no? El módulo N. Y entonces todo este tipo de cosas se empieza a volver más bonito o interesante, porque descubres que hay un montón de conjuntos que cumplen las propiedades de grupo y no solamente los números reales. Y entonces, bueno, uno empieza a estudiar eso y empieza a encontrar que hay algo que se llaman grupos abelianos, y esto no es más que los grupos que conmutan. Sí, conmutar, acuérdate que eran, pues que como en la multiplicación, que 2 por 5 es lo mismo que 5 por 2. ¿No? Uh-huh. Y esta propiedad parece súper natural o súper común, pero porque siempre pensamos en números para multiplicar. Pero ¿qué pasa si multiplicamos dos matrices? Recordarás que la matriz no es conmutativa, o no siempre es conmutativa, ¿verdad? Entonces, pues bueno, ahí tenemos un ejemplo de lo que podría ser un grupo conmutativo y uno que no lo es. Y entonces todo esto se vuelve muy interesante porque pues empiezas a estudiar objetos que cumplen algunas propiedades, otros que no las cumplen. Y bueno, eso es en particular a mí lo que me agrada de teoría de grupos. Bueno, no sé si... No, está bien. La verdad, a mí sí me quedó más claro, y de hecho me recordó muchas cosas de álgebra lineal, que sí se ve los primeros temas, de hecho. Sí. Obviamente ya, como te decía, son temas más específicos que no creo que sea bueno platicarlos para no revolver a la gente, pero como dices, se ven en álgebra lineal, se ven ahí los conceptos. Después vimos pues tópicos de ecuaciones diferenciales que me gustó porque vimos un tema que yo tenía esperando desde hace mucho, que es el tema de series de Fourier. Yo lo quería ver, y ahí en tópicos de ecuaciones diferenciales tuvimos la oportunidad de verlo. Se me hizo un muy bonito tema, me gustó mucho ecuaciones diferenciales. Pero pues igual es un poquito de aprender diferentes métodos. Y el de tópicos de variable compleja, pues fue otro que disfruté mucho. Lo volví a llevar con el maestro, con el doctor Salvador Mancilla, y pues bueno, vimos cosas de sucesiones y series un poquito ahí interesantes, cuando es convergente, uniformemente convergente. Son conceptos más específicos, pero son conceptos muy bonitos. O sea, la convergencia a mí se me hace que es uno de los conceptos más complicados y bonitos de matemáticas. También es un tema que podríamos platicar porque tiene que ver con límites y con un tema súper importante que es el infinito, pero es un tema muy bonito. Oye, pregunta mía. Okay. ¿Qué tanto contenido extra hay en tópicos de variable compleja que no se pueda ver en variable compleja? Porque es una materia que yo no llevo. Son los otros 4 capítulos del Churchill. Mira, no recuerdo el Churchill porque no lo utilizamos, o sea, no lo utilizamos para tópicos de álgebra. Sí lo usé para variable compleja 1, pero para tópicos de álgebra utilicé uno que se llama análisis de variable compleja, y es de Marsden, creo que el autor. Ah, sí, Marsden. Entonces, vimos
principalmente vimos un poquito de topología para conocer lo que son abiertos, cerrados, lo que le llamamos bolas o vecindades. Luego ya con eso pudimos ver sucesiones y series. Sucesiones y series no lo ves en variable compleja, es un tema totalmente aparte. Es un tema bonito, pero es un tema que muchos lo consideran que es de análisis de variable compleja, entonces es un tema un poquito ahí complicado, interesante. ¿Y con qué cerramos? Ya me acordé, cerramos con series de Taylor, y algo que se llama el teorema del residuo, que ayuda ahí con series de Taylor. Y había otra serie, bueno, es que vimos en especial series de potencia, y una serie de potencia en particular, pues es la serie de Taylor. No es muy extenso, de hecho no fue muy extenso el tema, pero bueno, solamente con sucesiones y series de potencias te llevas un buen rato de entenderlas. Sí lo puedes estudiar por tu cuenta, siendo muy sincero, no es algo tan abstracto, es algo muy intuitivo, pero es algo complicado. O sea, las demostraciones son muy, muy interesantes, son complicadas, pero es algo que si tú lees por tu cuenta, ahorita te digo, el libro, les voy a dar un mal consejo, pero está gratis en internet, en PDF. Entonces, les digo, se llama Análisis de variable compleja, el autor es Marsden. Es el mismo autor también de un libro muy bueno de cálculo vectorial. Sí, ese libro lo menciono mucho en el canal, entonces sí, yo creo que entienden la mayoría. Entonces, por ahí eso es lo que vi en variable compleja. O sea, yo creo que si te llama la atención, primero, si hay cosas buenas, en especial lo de sucesiones y series, creo que sería bueno que lo puedas leer, y creo que tranquilamente lo puedes leer por tu cuenta, en tus tiempos libres. Como ahorita, ¿no? En la cuarentena. Sí, exactamente. ¿Y hay otra materia en quinto semestre? Para cerrar esto, sí, hay una materia que es poco valorada, creo, pero se me hace que también es muy bonita, se llama teoría de grafos. Teoría de grafos es una materia, pues bueno, el nombre lo dice, o sea, lo que vemos ahí es un poquito algo que se llaman grafos, que es como una generalidad de las gráficas. Y pues aprendemos un poquito ahí sobre algunas propiedades. O sea, parece un poquito irrelevante, porque pues hablamos de cuando una gráfica está conectada, que están todos los puntos, pero bueno, siendo más claro, esto de los grafos es muy bueno para nosotros como personas visuales, porque nos ayuda a ver gráficamente algunas cosas algebraicas. Podemos ver o algunos fenómenos, ¿no? O sea, llevé también una materia que se llamaba modelo matemático, y el modelo matemático veíamos pues principalmente a partir de cosas reales, hacer algún modelo, pero los grafos nos ayudaban mucho a entender qué estaba ocurriendo. Entonces, teoría de grafos es una materia importante, considero que es muy buena, porque nos ayuda a visualizar más las cosas mediante grafos, justamente. Me quedan 4 semestres, sexto, séptimo, octavo y noveno.